No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Vienes a pescar? No, no me apetece. Bueno, vale. ¿Juegas al fútbol? A mí me gusta el vóley. ¿Te vienes a patinar, a tirar flechas, a montar en bici? Pero te estoy diluviando. ¿Tú otra vez? Difícil, ¿eh? Tendrás que pensar una idea mejor. Vale, genial. Qué poco cuesta hacerles sonreír. McDonald's, primera cadena de restauración certificada con la Q de calidad. Felices fiestas con Freixenet. Las noticias más relevantes de la semana en Paraguay. Te las traemos para que estés informado, para que veas el análisis de la realidad local, para que te sientas cerca. Noticieros Unicanal, este sábado a las 22. Reinventem. Reduïm. Reciclem. Reorganitzem. Reutilitzem. Recordem. Reconvertim. Reciclem. Reivindiquem. Repartim. Retrobem. La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres? Generalitat de Catalunya. Pel medi ambient, som-hi. Programas de Paraguay. El corazón gigante de América del Sur. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. La fiesta de la Virgen, un fuerte reclamo al Estado para proteger la unidad familiar en la concepción cristiana, dura crítica a homosexuales, el pedido a políticos de no crear mendicidad sino trabajar sin pedir a cambio nada y de terminar definitivamente con las ocupaciones fueron temas en los que se centró la homilía central de Caacupé de este año. En instantes los detalles. Desalojo en Viñascué. Los 400 ocupantes de parte de un predio municipal se resistieron a abandonar el lugar que invadieron el viernes pasado. Fueron desalojados a la fuerza. Muchos de ellos tienen sus propias casas, pero dicen que quieren más espacio. Hay varios detenidos y policías con graves heridas. Así tiraron el petardo. Las cámaras de seguridad del estadio captaron el momento en que desde las gradas arrojan el explosivo contra el juez de línea del partido entre Cerro Porteño y Libertad que motivó la suspensión del encuentro. Estiman que el agresor sería un adulto que vive en la zona del barrio Roberto L. Petit Asunción.
Frutos de la solidaridad. Una muestra más del espíritu solidario de los paraguayos. La colecta de Teletón sumará cerca de 9.000 millones de guaraníes, bastante más que la meta fijada inicialmente. Educación trilingüe. Desde el año próximo, el Ministerio de Educación agregará inglés desde el primer grado en 180 escuelas públicas en una primera fase. Luego abarcará a más escuelas. Hola, saludos desde el Paraguay. Estamos de nuevo con ustedes con las principales informaciones de la semana en el país. Nosotros aquí en Unicanal. Y ya comenzamos también este desarrollo de las informaciones hablando de la festividad de Caacupé, porque miles de peregrinantes llevaron su gratitud, también sus oraciones a la Virgen. Con la explosión de fuegos artificiales y la serenata a la medianoche se dio apertura al Día Central de la Virgen de Caacupé. A las 5:30 de la mañana, a la llegada de la Virgen peregrina de Coronel Oviedo se abrió la misa principal. La concurrencia para la misa central no fue como la acostumbrada, y la reducción de la cantidad de peregrinos y promeseros se habría debido a la intensa lluvia que se desató en la víspera. La imagen tallada por José, al verse en peligro por sus enemigos en el año 1610, fue trasladada hasta el inicio de la explanada. Los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos acompañaron a la imagen en la breve procesión que dio inicio a la celebración litúrgica encabezada por el Monseñor Claudio Jiménez. Muy temprano llegó el vicepresidente de la República, Federico Franco, acompañado de su esposa, la diputada Emilia Alfaro, algunas autoridades policiales, el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, el gobernador de San Pedro, José Paco Valedesma, su par de Cordillera, Milciades Duré, el intendente de Caacupé, Roberto Franco, la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, así como senadores y diputados de ese partido y Patria Querida, además del embajador de Estados Unidos, James Tessin. Casi 2 horas duró el acto litúrgico, que incluyó agradecimientos, felicitaciones, la presentación de una obra de arte tallada en palo santo por el artesano Benicio Villalba, refiriéndose a la preocupación por la ruptura y ausencia de valores en la familia, y por último, la homilía del Monseñor Claudio Jiménez. Que es uno de los momentos más esperados para el pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre los grandes problemas nacionales. Esta vez la homilía se centró en cuestiones sociales y morales. Monseñor Claudio Jiménez primero se refirió sobre la figura de la Virgen María para recuperar el espíritu de servicio y la unidad en la familia, para luego referirse al resucitar del pueblo paraguayo en el marco del Bicentenario. Luego se adentró en las posturas de la Iglesia en cuanto a la profunda crisis en la familia y condenó la decadencia sobre los valores, la homosexualidad y el aborto que se pretende legalizar. Y hay otra cosa más, el varón que de repente, porque quiere, decide ser mujer y vivir como mujer. Y la mujer que se convierte en varón y actúa como varón. Habló del marco rector pedagógico, al que calificó de inconstitucional. Propone la violación de derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, tales como el de la libertad de enseñanza, la responsabilidad insustituible de la familia en la educación de los hijos y el derecho a la objeción de conciencia. Se refirió también a los jóvenes que realizan una gran tarea por el país, pero también a los que cayeron en la delincuencia. Pidió cambiar esa situación, lanzando un directo mensaje al Poder Ejecutivo e incluso al gobernador José Paco Valedesma. Soluciona el problema de grupos armados en algunos departamentos. Con la violencia no se construye un país. Y que se acaben las ocupaciones. Los señores que dirigen ocupaciones, y creo que algunos están aquí entre nosotros, que se acaben las ocupaciones y que se busquen soluciones diferentes. Por último, reclamó la creación por parte del gobierno de un Ministerio de la Familia para restituir valores como la vida, la unidad, el amor y una educación sexual objetiva. Y los políticos también responden a esta homilía de Caacupé. El vicepresidente de la República, Federico Franco, dijo que el gobierno debe tomar nota de las críticas de la Iglesia. Uno de los aludidos en la homilía por las invasiones fue el gobernador de San Pedro, José Paco Valedesma. Yo creo que es normal cuando el obispo no quiere que la gente
haga eso. Yo también no estoy de acuerdo. Pero tenemos que denunciar lo que hoy sacude a nuestro país. No podemos aceptar que gente que no son a veces ni paraguayos estén tomando miles de hectáreas, millones de hectáreas de nuestra tierra. Y esta gente que están hoy acá, ¿cuánta gente no tiene un pedazo de tierra? Quien disparó contra la homilía fue el senador Miguel Abdón Zaguier, criticando la parte en que el monseñor afirmó que los jóvenes pueden realizar una gran tarea sin ser utilizados por los partidos políticos. Yo en ese sentido no sé quién está habilitado para tirar la primera piedra, ¿verdad? Ni siquiera la iglesia. Y claro, somos todos pecadores, tenemos un poco en el tema de la familia. La presidenta del Partido Colorado no desaprovechó la ocasión para disparar contra el gobierno. En varios ministerios hay una anarquía, está a 3 años este gobierno donde su único objetivo fue derrocarle al Partido Colorado, no se han sentado a construir una política de Estado que saque adelante realmente al país, entonces lo que vemos hoy es la falta de resultados de lo que la ciudadanía esperaba. Todos, sin embargo, coincidieron que se debe tener en cuenta las críticas de la Iglesia en los diferentes aspectos y actuar en consecuencia. Paraguay recuperó su mercado de carne al Brasil luego del brote de aftosa de junio pasado. Brasil reabrió su mercado a la carne paraguaya, con lo que ese destino se suma a Rusia, Venezuela y países árabes. Con esto el 50% del total de envíos está asegurado y se reactivarán todos los frigoríficos de exportación. Según la Asociación Rural del Paraguay, con esto podría reabrirse más rápidamente el mercado chileno, atendiendo a que hoy existe una certificación regional de que el brote de aftosa fue contenido. En corto plazo estamos saliendo de un evento que muchas veces nos logra mucho tiempo, ¿verdad?, para poder salir. ¿Y por qué? Porque lo estamos haciendo el trabajo que creímos. Un tropezón en la vida cualquiera lo puede dar, como se dice. Núñez también dijo que con este escenario disminuirá el costo de los cortes populares a raíz de la mayor oferta por causa de un aumento del faenamiento. En contrapartida, los cortes de exportación aumentarán sus precios. Y luego de la suspensión a causa de un petardo del encuentro disputado entre Cerro Porteño y Libertad el domingo pasado, el hincha de Cerro Porteño, según los datos que se tienen hasta este momento, sería un mayor de edad que vive en la zona de Roberto de Lepetit. El circuito cerrado del Estadio Defensores del Chaco captó el instante en que un hincha que se encontraba en la gradería norte arroja un artefacto explosivo cerca del arco donde se encontraba el juez de línea, minutos antes de iniciarse el segundo tiempo del partido Libertad Cerro Porteño. La baja calidad del circuito impide visualizar el rostro del hincha, quien tenía puesta una camiseta de Cerro y un kepis blanco. Luego de arrojar el petardo, el hombre desaparece en medio de la multitud. Basándose en datos proporcionados por los propios hinchas, los investigadores indagaron a un menor de edad como el presunto responsable. El joven, en compañía de su abogado, se presentó ante la fiscalía, deslindó responsabilidades y luego fue liberado por falta de pruebas. A prima facie desechamos que sea un menor, por la distancia donde estaba el que lanzó el objeto y donde cayó, ¿verdad? Imposible casi para un menor alcance esa distancia. Hasta el momento los investigadores no dieron a conocer la identidad del sospechoso, quien sería integrante de la barra brava La Plaza de la zona de Roberto de Lepetit, quien luego de arrojar el petardo habría sido agredido por otros hinchas dentro del propio estadio. La Fiscalía lamentó que los principales líderes de las barras bravas se cerraran a la investigación y dejaron de aportar datos sobre los posibles responsables. La persona que había lanzado el elemento que explotó en el gramado, se le había pegado. También en la misma cancha, en el estadio mismo, algunas personas también la agredieron. No puedo determinar si esta gresca fue o no, pero presumiblemente no tiene relación con la gresca que surgió con motivo de haber lanzado a aquella persona el objeto. Cerro Porteño presentó una denuncia ante el Ministerio Público por perturbación de la paz pública contra personas innominadas y pidió a la Fiscalía una investigación a profundidad sobre el incidente. Junto al castellano y el guaraní, que son los idiomas oficiales del Paraguay, se enseñará inglés en escuelas del país.
Actualmente solo en la educación media se enseña inglés, al menos en los colegios públicos. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que el próximo año los alumnos de la escolar básica también recibirán clases de lengua extranjera. En principio serán unas 180 instituciones educativas de gestión oficial, lo que hace a unos 2.700 niños, y que cumplan ciertos criterios las que incorporarán este idioma. Escuelas con doble escolaridad, ya que una nueva materia implicará 3 horas de clases extra de forma semanal. Al comienzo serán solo los alumnos del primer grado los beneficiados. Posteriormente se buscará ampliar la enseñanza. Serán principalmente escuelas del interior del país, donde los chicos no tienen las mismas oportunidades que los que residen en capital y alrededores. Se habla de una educación trilingüe porque estos chicos tienen como lengua materna al guaraní, como primera lengua al castellano y como tercer idioma vendría el inglés. Considerando que a los 15 años es más difícil que los estudiantes aprendan una nueva lengua, entonces quieren empezar desde niños para que sepan incluso hablar cuando lleguen a esa edad. Ya se encuentran preparando los programas de estudio y la próxima semana comenzarán a convocar a los profesores de inglés para la contratación en enero. Hoy el ministro de Educación anunció que las clases comenzarán el 23 de febrero. Y los comerciantes en nuestro país ya están contentos porque se va sintiendo el efecto aguinaldo en varios rubros, principalmente ropa y electrónica. Con el cobro del aguinaldo y los sueldos en diciembre, la actividad comercial aumenta. La demanda crece en un 30% en general y en algunos casos los precios se disparan. Los vendedores del centro de Asunción ya notan un aumento en las ventas, ya que la demanda está aumentando progresivamente. Productos como electrodomésticos, ropas o artículos electrónicos son los más demandados. Se espera que las compras aumenten inclusive más tras el cobro de los aguinaldos en el sector público. A simple vista ya empieza a haber un flujo de gente que está viniendo por las razones que te dije, mayor oferta, mejores precios, la gente viene y gasta y viene y la pasa bien. Y los precios acá, en la parte que mencioné, en la parte de vestimenta electrónica, están más competitivos que en otras partes. Caballero dijo que los precios se mantienen estables e inclusive algunos productos son más accesibles. Existen ofertas en el mercado que brindan la posibilidad de comprar productos con descuento e inclusive a crédito. Se reaviva un conflicto por ocupación y tenencia de tierras en el este del país, ocupadas estas propiedades por colonos brasileños. Rolando Rodi en nuestros estudios tiene detalles. El próximo 10 de diciembre, los carperos estarían reingresando nuevamente a las tierras de Ñacundal. Ellos aseguran que tanto el gobierno como también el INDER no otorgaron las respuestas que ellos estaban esperando luego de ser desalojados de esas propiedades tras meses de conflicto. Ellos esperan que el Ejecutivo, a través del INDER, pueda delinear las tierras que les corresponde, según aseguran ellos, para poder ocupar dichas propiedades. Sin embargo, los productores estarían resistiendo a este ingreso masivo de los carperos que incluso estarían llegando de la zona de San Pedro y podría terminar en un verdadero conflicto. Y nuevamente este año se superó la meta en la colecta de Teletón. Si bien la maratón de recolección de fondos de la Fundación Teletón se realizó durante 28 horas y contó con la participación de los más renombrados artistas y figuras nacionales, no fue el único evento de recaudación. También se realizaron 35 mini teletones en las principales ciudades del país, a más de ferias de comidas y puntos de recolección con alcancías en los lugares de mayor concentración de personas. El conteo de fondos recolectados en la maratón ya culminó, pero aún se procesa lo recaudado por los demás mecanismos, cuyo conteo preliminar global se posiciona cercano a los 9.000 millones de guaraníes. Hay un nivel de conciencia colectiva y creo también que cuando hay una motivación que importante, los paraguayos nos unimos. Esto es la fuerza de la solidaridad de los paraguayos. Cuando hay un evento como el de Teletón que nos congrega, como nos congrega la albirroja, reaccionamos en esta dirección y nos sensibilizamos ante un problema que afecta a tantos compatriotas. Los directivos de la Fundación Teletón estiman que para la próxima semana ya culminaría el proceso de conteo de lo recaudado y recordaron que todo es auditado por la empresa internacional Ernst & Young. Se incautó un gran cargamento que al final se encontró que era de perfumes ingresados ilegalmente al país. Este contenedor, a bordo de un camión, llegó de Uruguay, pasó por Argentina e ingresó por Falcón hasta Puerto Jical ayer de tarde. Según la declaración de despacho, se trataba de una carga de 60.000 unidades de tinte para cabello, valuada en $280.000. Sin embargo,
Tras la verificación, el fiscal Arnaldo Yucio confirmó que en realidad se trataba de una carga de perfumes por un valor cercano al $1.000.000. La mercadería fue incautada y se investigará la implicancia de funcionarios de aduanas que habrían dejado pasarla. Tienen destinatario. Ya hablé con el director de aduanas, nos va a facilitar la documentación original presentada en aduanas. Y bueno, a partir de allí vamos a individualizar a los funcionarios que se encargaron de la revisión de toda esa mercadería hasta hoy. La subvaloración sería un modo habitual de ingresar mercaderías al país. De ese modo, disminuye el valor de los impuestos aduaneros a pagar. Nosotros vamos a seguir investigando, sí, tenemos cierta información de que es un modo operandi utilizado por algunos grupos, porque imagínense, es una carga de $1 millón, o sea, nadie envía una carga de $1 millón sin tener la seguridad de que nos va a pasar de manera irregular. La firma CSR Import-Export Sociedad Anónima figuraba como destinataria de la carga, la cual quedó lacrada en Puerto Fénix a fin de seguir con la revisión. Y la Policía Nacional ya inició su operativo de vigilancia de fin de año. Oscar Lovera nos amplía la información aquí en Estudios. Oscar. Apenas termine el operativo policial en la festividad mariana de Cacupé el día de mañana, ya inmediatamente la policía pondrá en puesta el operativo policial Año Paja, otro de los emblemáticos operativos que se hacen cada fin de año por parte de las fuerzas del orden. Esto con la intención de disminuir o tal vez prevenir los asaltos que se generan cuando llega diciembre, cuando hay mayor movimiento de caudal por el pago de aguinaldo y otro tipo de situaciones. Generalmente estos operativos ponen a disposición de la ciudadanía a la mayor cantidad de agentes, estas personas o comerciantes que quieran hacer traslado de dinero en sus vehículos particulares. Si no cuentan con un respaldo policial, por lo general usted es una potencial víctima de asalto. Esto también recomienda este operativo el refuerzo de policías en bancos, cooperativas y financieras, donde por lo general se registran asaltos debido a esto que decíamos, el aumento del flujo de activo. Además, la policía también habla de reforzar la seguridad en comisarías para que estos policías puedan estar más por las calles en estas fechas especiales, por ejemplo, la de Navidad y Año Nuevo, donde por lo general hay un mayor flujo de personas caminando, esto de manera a evitar los despojos. Como decíamos, este operativo Año Paja pretende también incrementar la dotación de agentes, doblando su cantidad en Capital y Central. Veamos goles de la fecha 20 del torneo Clausura. Arrancamos con un compromiso que se disputó un domingo. La primera etapa se había suspendido por agresión a uno de los líneas. Los hinchas de Cerro habían lanzado un petardo y se completó un día martes esta semana. El marcador no varió con ese gol que marcó Freddy Vareiro. En la primera etapa que se había jugado el domingo ganó Cerro Porteño 1-0. Estas son algunas acciones del partido. Esta falta que no sancionó el árbitro, los cerristas pidieron penal. Luego, a los 28 minutos, fue expulsado Gustavo Mencia. El Gumarelo quedó con 10 dentro del campo. Este partido se volvió a jugar en su segunda etapa por decisión del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que pisoteó el código disciplinario. Este tanto anuló el árbitro amarilla por el empujón de Víctor El Topo Cáceres al arquero Diego Barreto. Luego Miguel Zamudio se retiró lesionado, dejó al Gumarelo con 9 dentro del campo, ya que había quemado los 3 cambios. Un minuto después fue expulsado Sergio Petito Aquino, también de Libertad, que quedaba con 8 dentro del campo. El tiro libre de Víctor Ayala, que probaba, no podía marcar a los 45 y a los 48 subieron todos al área de Libertad de Cerro Porteño, pero Libertad no pudo emparejar este compromiso. Como les decía, el Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol pisoteó el código disciplinario que establece en el artículo 73 pérdida de puntos para el equipo de los representantes de los hechos que imposibiliten la prosecución del juego. Así que Cerro Porteño debió haber perdido los 3 puntos, pero en realidad se quedó con la victoria ante Libertad por 1-0 y de esta manera sumó 3 tantos más y quedó a 1 del líder Olimpia, que venció 1-0 a Nacional. Este compromiso que se disputó en el Estadio Defensores del Chaco. Solamente 2 fechas restan para el final del torneo. El Decano quedó como líder gracias al triunfo de Cerro Porteño.
dejó a un costado a Libertad, a 2 de la cima, y Olimpia quedó con 40 unidades. A los 4 minutos, esta falta inexistente, cayó solito Vladimir Marín, encima cayó Orué, y de la falta llegó el gol, el único tanto de este compromiso que lo anotó él. Pablo Ceballos, marcó de esta manera de tiro libre para el 1-0 final. Luego a los 42 minutos probaba la academia a través de Torales, pero Martín Silva logró salvar su arco. A los 43 fue expulsado Marcos Miers, jugador de Nacional, por esta falta. Desde atrás a Caballero, recibió la roja directa y dejó al tricolor con 10 dentro del campo. Ya en la segunda etapa iba a haber más acciones en este compromiso. El tiro libre de Ceballos, que pasaba cerca. A los 15 fue expulsado Rodrigo Teixeira de Nacional por esta falta, este codazo a mesa, dejó a Nacional con 9 dentro del campo. Luego a los 26, Olimpia se iba a perder un tanto para ampliar el marcador. Y el que se perdió increíblemente con este cabezazo fue Adrián Romero. No pudo ampliar. Y a los 45, Maxi Biancucci habilitó a Contreras, quien disparó, pero Nacho Don logró salvar la situación. Así ganó Olimpia y quedó como líder de esta competencia cuando faltan 2 fechas para el final del campeonato. Y los que disputan por mantenerse en la primera división son el 3 de febrero y Sportivo Luqueño, que esta vez igualaron 1-1 en el este del país. Este empate no le sirve mucho a los dos que luchan por mantener la categoría. El 3 de febrero llegó a 17 unidades en la clasificación, mientras que Sportivo Luqueño se mantiene en la última posición con 14 puntos. Y en el promedio ahora deberá sumar un punto nada más para poder salvarse del descenso. A los 25 minutos, el árbitro sancionó penal. Se encargó de rematar Ángel Ortiz. Luego, en este compromiso, en la segunda etapa, César Cáceres Cañete de Luqueño conseguía el empate final para el conjunto esteño y ya a los 45 fue expulsado. Arnaldo Pereira del 3 de febrero recibió la roja directa en este compromiso. Tenemos más noticias. 70 guitarristas de 30 países participaron del Barrios Competition impulsado online por la guitarrista paraguaya Berta Rojas. Los 3 finalistas fueron premiados con un viaje a nuestro país desde sus lugares de residencia, Jordania, Rusia y China, para interpretar en vivo aquí ante un jurado diversas composiciones de Agustín Barrios. Finalmente el primer puesto de esa noche de concierto fue compartido. Se lo quedaron Chen Chuan de China y Tariq Harb de Jordania, mientras que el segundo lugar fue para el ruso Anton Baranov. El presidente del jurado, el uruguayo Eduardo Fernández, explicó que el doble primer premio se debió a que si bien el talento de ambos guitarristas es similar, Chen Chuan demostró tener más técnica, pero Tariq Harb más musicalidad y corazón al tocar. Fue este último además el elegido como favorito del público a través de una votación realizada durante el concierto. Eso le valió, además de los $7.000 del premio, una casaca de la selección paraguaya de fútbol. Los 3 guitarristas, además de deleitarnos con su música, pasaron varios días visitando diversos puntos de Asunción en compañía de la organización del certamen y luego siguieron su recorrido por el interior del país, conociendo lugares que en algún momento de su vida Mangoré llegó a visitar. Hacemos una pausa y ya volvemos enseguida con más noticias desde el Paraguay.
Con un violento desalojo lograron sacar a unas 400 familias de un terreno municipal en la zona de Asunción. De esta manera, cerca de las 8:20 de la mañana, unas 400 familias eran desalojadas de un predio perteneciente a la Municipalidad de Asunción en Viñascue. Con las caras cubiertas, los ocupantes se enfrentaron con los policías por varios minutos, intentando evitar el desalojo. La policía montada, cascos azules y agentes de orden y seguridad repelieron los ataques de los manifestantes, ingresando inclusive a las casas de vecinos de la zona. La persona está también en flagrancia, no solamente al momento de la comisión del hecho, sino seguidamente después de su comisión. Es así entonces que estas personas lo que están haciendo es la resistencia también a presentarse a la justicia. Los enfrentamientos también continuaron fuera del barrio. Algunos ocupantes, en su mayoría menores y en aparente estado de ebriedad, se refugiaban en caminos de una villa vecina y lanzaban piedras contra los agentes. Algunos líderes fueron detenidos durante las escaramuzas. Yo estaba negociando para que salga la gente. Ustedes se dieron cuenta y ahora soy yo el primer arrestado. ¿Por qué? Por tratar de sacarle a la gente de ahí para que no se le lastime. Tras el desalojo, todas las precarias viviendas fueron destruidas y el predio fue limpiado por funcionarios de aseo urbano de la Municipalidad de Asunción. Varios policías quedaron resguardando el lugar para evitar futuras ocupaciones. Y como veíamos, estos ocupantes se resistieron a este desalojo y por otra parte ya el Ministerio Público está procesando a varios de sus líderes. Palos, cascotes, petardos e inclusive bombas Molotov fueron algunos elementos utilizados por los ocupantes para intentar impedir el avance de los policías. Armas como estas fueron elaboradas en el lugar para repeler el operativo. En estos enfrentamientos, 4 policías resultaron heridos y fueron detenidas más de 20 personas. Realmente esta gente estaba preparada para resistir y ofrecieron una resistencia con todos los elementos que tenían y estamos viendo de que estos son grupos realmente organizados y muy peligrosos. Además de los ocupantes y policías, vecinos del lugar resultaron heridos y muchas de sus pertenencias fueron destruidas. Mucho ya. A mi abuela y todos les estamos valiendo más de esos puercos ya. Pero cachafalos son. Algunas granadas de gas lacrimógeno cayeron en casas particulares de la zona. En algunos casos, el gas provocó que los habitantes abandonen sus viviendas. Mira, yo vivo allá en la otra casa y hasta mi casa llegó esto. Y para mí que acá tenía que ser el problema, no acá. A raíz de las ocupaciones y de estos incidentes, los líderes sin techo serán imputados por la Fiscalía. ¿De dónde son estas personas? ¿Cuáles son las motivaciones que les llevan a ocupar estos terrenos? José París en nuestros estudios tiene esos detalles. Estas 400 familias desde el viernes estaban apostados en ese terreno de la Municipalidad de Asunción.
La razón es una sola, que no tienen recursos económicos ni para pagar un alquiler o para gestionar la compra de un terreno o una vivienda. Por lo menos eso es lo que alegaron, atendiendo a que esa gente que ocupó ese lugar no es necesariamente un ciudadano proveniente de otra zona de Asunción, sino de ese mismo barrio. Inclusive ya tienen casas en ese lugar, pero hijos de familias que ya están asentadas ahí no tienen propiedades, razón por la que optaron por utilizar ese espacio que ellos consideran se encuentra ocioso en este momento de la municipalidad para que se pueda gestionar la expropiación de ese terreno de 10 hectáreas y luego ser distribuidas entre todas las familias. Es por ello que buscaron inclusive hacer un acuerdo entre el Ministerio del Interior, Senavitat y la Secretaría de Acción Social para que este terreno pueda ser trasladado como moneda de cambio para que no se los desaloje y darle una especie de marco legal, por llamarlo de una manera, que se contraponga a la orden judicial que ya existía. Eso finalmente no prosperó y todo terminó en los resultados ya conocidos, el desalojo de las 400 personas de ese predio del Jardín Botánico. Y la Cámara de Senadores aprobó el proyecto denominado Metrobús. Este texto ahora pasa a la Cámara Baja. En sesión extraordinaria y por unanimidad, los senadores aprobaron el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de $125 millones que servirá para implementar el proyecto de Metrobús. Con $115 millones se mejorará el servicio de transporte público, construyendo una vía de 18 kilómetros desde San Lorenzo hasta Asunción, que contará con carriles exclusivos para colectivos a fin de agilizar el tránsito vehicular, que es un caos en horas pico. Es un plan que es implementado exitosamente en varios países en todo el mundo como Brasil y Colombia. Especialistas habían expresado que el bus de transporte rápido de pasajeros es una de las opciones más económicas que se pueden implementar. Los legisladores también presentaron los puntos a favor del proyecto. En el mundo se ha desarrollado este sistema porque obviamente es lo que financieramente hace posible que los países puedan resolver este sistema utilizando el principio y los criterios del metro, ¿verdad? Que es una vía especial, una vía exclusiva. Este es apenas el principio de lo que sería la racionalización del transporte público en nuestra ciudad, que deben haber 7 troncales, esta es apenas la primera. El proyecto de Metrobús establece la utilización de buses de mayor capacidad. Cada uno podrá trasladar a 160 pasajeros. Serán de última generación e incluso contarán con acondicionador de aire. El préstamo estuvo a punto de perderse porque los legisladores no trataron el proyecto antes del 10 de diciembre, pero luego el BID extendió el plazo hasta octubre del año que viene. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados. Los funcionarios públicos tendrán en general un aumento del 10% el año próximo en sus salarios. ¿Qué pasa en el sector privado? Reclaman un 20%. Los miembros de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Paraguay convocan a una marcha general el próximo martes 20 de diciembre para exigir un incremento de 20% del salario mínimo, porque afirman que el costo de vida se incrementó considerablemente y según sus estudios particulares los productos de la canasta familiar son 30% más caros. También están en contra de la suba del pasaje del transporte público de pasajeros, del subsidio a los transportistas y de la ley de micro, pequeñas y medianas empresas, porque va en contra del derecho de los trabajadores, teniendo en cuenta que establece el pago de un salario inferior al mínimo vigente, entre otros puntos. Decidido ratificar nuestro pedido del reajuste salarial del 20% que hemos solicitado el 25 de noviembre del 2011 al Gobierno Nacional, viendo la pérdida del poder adquisitivo del 34% históricamente en el salario mínimo. La concentración el próximo martes 20 de diciembre se realizará a las 17 horas en el local de la Central Unitaria de Trabajadores, ubicada en Azara, Casi, Brasil. Desde ahí marcharán hasta el Ministerio de Justicia y Trabajo. Si no obtienen una respuesta favorable a sus pedidos, indicaron que se reunirán con las distintas centrales sindicales para realizar una huelga general de trabajadores. Con respecto a la navegación en el río Paraguay, sugieren reducir el calado de las embarcaciones y así también se realiza el dragado en varios puntos críticos. El nivel del río Paraguay bajó a menos de la mitad en el último mes. De 4 metros pasó a 1,80 m, según indicaron ingenieros de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Por ello se determinó que las embarcaciones deben disminuir 1/3 el calado para que no se registren problemas de navegación. De esta manera deberán tener un peso menor y para ello la carga deberá dividirse en distintas embarcaciones. Los trabajos de dragado del río Paraguay se efectuaron en la zona del sur en 3 puntos críticos y ahora se enfocan en la zona norte donde se registran 8 puntos con problemas de navegación. Ahora está bajando el río, pero nosotros hemos terminado ya 2 pasos, Itacurubí en la zona de Concepción y Oculto en la zona de Puerto Rosario.
que posibilitan ya la navegación en esa zona sin ningún problema. Estamos trasladando la Draga 3 de la zona de Rosario a cerca de Concepción, prácticamente Pedernal. Ya en la zona de Concepción. Pedernal. En Pedernal, Paso Pedernal, en donde va a iniciar el trabajo ya en el transcurso del día de mañana. La Draga 4 que está en el Paso Itacurubí, es un poquito más agua arriba de la ciudad de Concepción. El presupuesto para los trabajos de dragado es cerca de $1 millón y las tareas continuarán en el norte. Aunque actualmente el nivel del río Paraguay es bajo, las perspectivas son positivas porque se pronostica que en un mes aproximadamente vuelva a subir el nivel con las precipitaciones esperadas. Buscan aumentar la producción del azúcar orgánica de muy buena exportación desde el país. Carolina Arévalo en nuestros estudios con detalles. Con una inversión de $14.500.000, pronto Arroyos y Esteros contará con la industria de azúcar orgánica más grande del país. Es una iniciativa de la cooperativa Manduvira, ya que la mayoría de sus socios trabajan en la elaboración de azúcar orgánica. Actualmente el azúcar se exporta a 18 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Canadá, Corea, Nueva Zelanda y Australia. La calidad es tal que cuentan con 8 certificaciones de calidad a nivel nacional e internacional. El ministro de Industria y Comercio se comprometió a apoyar este emprendimiento desde su cartera. Ya lo vamos a escuchar. Un orgullo para los paraguayos, para los pequeños productores que después de tanto andar con sueños, hoy se está convirtiendo en realidad. Eso es lo que nos alegra, nos alienta y le vamos a seguir alentando a esta gente en todo sentido. Esta clase de sociedades es la que tenemos que cada vez implementar más, en donde vemos que los paraguayos pueden, cooperando unos con otros, conseguir una inversión de esta naturaleza. Aseguran que la planta contará con tecnología de punta y será de referencia en nuestro país. La obra ya empezó y teniendo en cuenta el cronograma de la obra estaría culminando en mayo del 2013. Artesanos y pequeños productores están participando de la Expo Central. La Expo Central en su primer año ya congregó a más de 50 artesanos y productores de alimentos, así como frutihorticultores. En la primera jornada de la muestra que finaliza esta noche, se realizaron varios seminarios, así como las ruedas de negocios, pues la intención es lograr que la producción y la venta sea permanente y vaya en crecimiento. Ahora ya piensan en la segunda edición de la Expo Central. Realmente superó las expectativas, porque al principio pensamos para un cierre del proyecto PASEF, de manera que estén un mínimo de artesanos que estuvieron dentro del proyecto trabajando en cuanto a las capacitaciones, pero realmente al abrirse como una primera expoferia para nosotros como proyecto es todo un éxito. Productos en cerámica, dulces, jugos naturales, verduras y frutas, objetos reciclados y mucho más forman parte de la primera y exitosa Expo Central que se desarrolla en el local de la Unión Industrial Paraguaya sobre la Avenida Sacramento. Tenemos más goles de la fecha 20 del torneo Clausura. Damos la victoria de Sol de América por 2-1 ante General Caballero en el estadio Hugo Bogado Baseque. Con esta derrota el Matarife quedó más comprometido en el promedio a falta de 2 fechas para el final del campeonato. A los 6 minutos llegó el primer gol de este compromiso. Llegó a través de un tiro libre preciso desde unos 30 metros. Que marcó Cristian Ovelar, envió el balón a la izquierda del arco de Pablo Ortiz, abrió el camino de la victoria. Directamente marcaba Vicente Vera el segundo tanto del partido y a último minuto del compromiso Enzo Prono logró marcar el último gol de este partido. Guaraní igualó 2-2 con Independiente en este partido que se disputó en el estadio Rogelio Olivieres. Con este empate legendario alcanzó 23 puntos y quedó como noveno en la clasificación, mientras que Independiente sumó 26 y pasó al puesto 7 de la tabla a los 2 minutos. Federico Santander definió encima de Derlis Gómez, decretó el 1-0 a favor del aborigen. A los 8 minutos, Julio Aguilar convirtió el 1-1 transitorio en este compromiso. A los 13, el pase largo de Romero. El argentino Darío Campo definió con el arco en blanco para el 2-1 parcial. Ya en la segunda etapa fue expulsado Diego Figueredo, pero antes se retiraba lesionado Antonio Arias. Ingresaba Cristian Aquino. Como les decía, ya en la segunda etapa fue expulsado Diego Figueredo
jugador de Independiente, recibía la roja directa. Y a los 37 un verdadero golazo de José Báez desde media distancia al ángulo. Con este tremendo remate sentenció el empate final de 2-2 entre Guaraní e Independiente. El otro que festejó fue Tacuarembó, que se impuso 1-0 a Rubio Ñu en el estadio Roberto Bétega. El conjunto de Ocampo quedó cerca de conseguir la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. A los 13 minutos del partido va a llegar el primer gol a través de un tiro penal. La falta de Vera sobre Kitawaki y Alfredo Mazacote convirtió el único gol del compromiso para la victoria del conjunto de Ocampo. A los 41 minutos el árbitro iba a sancionar otro penal. Tenía la oportunidad de igualar el marcador Rubio Ñu, pero no lo hizo, ya que Osvaldo Hobecker falló este remate. Fue expulsado, veíamos anteriormente, Freddy Vera del conjunto albiverde. Así Tacuarembó venció 1-0 a Rubio Ñu en el estadio Roberto Bétega. Tenemos más noticias. El corto Caraí Norte de Marcelo Martinezzi y el largo Novena de Enrique Collar siguen recibiendo galardones en el extranjero. Ambos trabajos se destacaron esta vez en Italia, donde el trabajo de Martinezzi recibió el premio Maestrale al mejor cortometraje. De 3.500 euros es la dotación que le corresponde a dicho trabajo en la segunda edición del Babel Film Festival, mientras que Novena obtuvo una mención especial del jurado en la categoría de largometrajes. Novena compitió en ella con otros 27 trabajos de 18 países. El Babel Film Festival es el único concurso de cine dirigido a las producciones cinematográficas que retratan las riquezas culturales de las minorías lingüísticas. De ahí su nombre, Babel, y de ahí el éxito que tuvieron ambos trabajos hablados en guaraní. Por su parte, el documental de la realizadora paraguaya Renate Costa está en competencia para los prestigiosos premios Goya españoles. El trabajo hecho aquí fue seleccionado junto a otras 51 realizaciones. De ellas se elegirán 4 finalistas que serán anunciados el 10 de enero próximo y el 16 de febrero será la gala de premiación. Además, el próximo 16 de este mes, Cuchillo de Palo se estrenará en las salas de cine de Barcelona, España. Recordemos que allí, además de esta nueva candidatura a los Goya, el documental paraguayo recibió múltiples reconocimientos. Salió victorioso del Atlántida Film Fest y en los festivales de Málaga, Cádiz y Canarias. Ganó el premio de coproducción de la TV catalana, el ISIC y Canal Más. Así que les recordamos, el próximo 16 de este mes, funciones de Cuchillo de Palo en los cines de Barcelona, España. Y este fue el resumen que preparamos para ustedes de las principales informaciones de la semana aquí en Paraguay. Como siempre, un placer para nosotros, a través de los queridos colegas, llegar a ustedes con este resumen. Sigan escribiéndonos correos electrónicos a este mail que ven en sus pantallas, prensa@unicanal.com.py. Nos reencontramos la próxima semana con más noticias desde aquí en el corazón de la América del Sur. Hasta pronto. Me alegro de contar contigo en nuestra empresa. Estoy convencido de que serás un ejemplo de ilusión y de superación para todos. Y seguro que tu sonrisa va a ser muy contagiosa. El programa Incorpora de la obra social La Caixa ha facilitado más de 47.000 oportunidades laborales a personas con dificultades. Ayer, hoy y siempre, Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Soc fan de la creativitat. Soc fan de descansar amb la família. Soc fan dels colors atrevits. Soc fan de descobrir nous camins. Soc fan d'agafar aire. Soc fan de fer història. Soc fan dels grans escenaris. Soc fan de Catalunya. Generalitat de Catalunya. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Felices fiestas con Freixenet. Seguimos con Programas de Paraguay. Paraguay durante mucho tiempo fue un proyecto. Yo creo que el Tren Paraguay durante mucho tiempo fue un sueño. Hoy por hoy Tren Paraguay es una película documental que busca retratar el sentir y la memoria del pueblo paraguayo a través de una excusa. ¿Y cuál es la excusa? El tren. Es un recorrido entre Asunción y Encarnación donde vamos construyendo la idea de un personaje del que todo el mundo habla pero ya nadie ve, que es el tren. ¿Verdad? Es como, yo lo comparo mucho con un velorio, ¿verdad? En el velorio todo el mundo habla del pobre difunto y nada, resalta sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que Tren Paraguay es un poquitito eso, ¿verdad? Es el rescate de la memoria, pero no del ferrocarril como producto económico, como producto histórico, sino como un producto o una masa de hierro capaz de generar sentimientos. El tren, yo creo que para el paraguayo es muy particular, es símbolo de progreso en algún momento, es símbolo de la historia, pero también tiene que ver con un montón de despedidas, de bienvenidas. El tren por mucho tiempo fue el símbolo de que la información llegaba, de que uno podía salir, de que uno podía entrar, era el único medio de transporte. Yo creo que hay un sinfín de cosas que el tren significa para el paraguayo, que es lo que tratamos de retratar en Tren Paraguay a través de la gente, ¿verdad? A través de sus recuerdos, de sus anécdotas, de sus cosas, de sus sentimientos.
pues es un pueblito silencioso, ¿verdad? Con pocos movimientos, pero antes, en la época que llegaba el tren, era toda una fiesta. Acá está ya la boleta. Era el único medio para viajar. Todo era por tren. Se llenaba de gente. En ese tiempo la tren podía viajar. Era muy lindo el tren. Entonces la gente, los paisas, había mucha gente que venían a esperar el Doña tren. invita yo pero véate, pueblo se amontona la gente acá como una fiesta. Muy emocionante, era muy lindo. Chipa caliente, que queman los dientes la gente. ¿Vas a llevar o vas a comer acá nomás? Te pongan la servilleta. Un silencio total. Grabar Tren Paraguay fue toda una odisea, una aventura, digamos. Trabajamos casi 5 semanas recorriendo estación por estación. Si bien ya habíamos hecho un trabajo previo para conocer a la gente, para conocer sus anécdotas, del rodaje en sí hay algo muy particular, y cuando vean la película se van a poder dar cuenta que tiene un trabajo climático, ¿verdad? La película empieza soleada y termina prácticamente con una lluvia. Entonces, durante esas 5 semanas nos pasamos persiguiendo y escapándonos de nubes, ¿verdad? Porque queríamos tener cierto tipo de clima o no, entonces nos íbamos moviendo de un lugar a otro en función de que... Y la anécdota más terrible es que todas las veces que habíamos ido a Encarnación hubo diluvios en Encarnación. Entonces dijimos, ya está, es cábala, nos vamos a Encarnación y llueve. Nos fuimos con toda la cámara, todas las cosas, estábamos listos. 3 días estuvimos en Encarnación, nunca llovió. Así que apenas logramos que hayan unas nubecitas ahí y nada, tuvimos que resolver con eso lo que se podía, ¿verdad? Y la verdad que nos pasó de todo, se rompieron cosas, nos reímos mucho, nos pusimos muy nerviosos, conocimos muchísima gente. Yo creo que la experiencia más puntual del rodaje, más interesante, es haber convivido mano a mano con la gente, con sus experiencias, con sus memorias, sobre todo con esas ganas que tiene la gente en particular de abrirse y de contar sus experiencias, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que realmente hay que rescatar más allá de lo anecdótico del rodaje de Tren Paraguay, tiene que ver con por un lado la predisposición y por otro lado la evidencia de necesidad que tenemos los paraguayos de contar lo que nos pasa. Entonces que para mí que Tren sea una oportunidad para un montón de gente de ser un pequeño micrófono, ¿no? Que se les permite durante un segundo para dar una voz, me parece que es genial. Hay gente que realmente está dolida, hay gente que quiso mucho al tren, hay gente que quiere mucho todo esto, y creo que es importante que más allá de las esferas grandes, ¿verdad?, también se escuche a la voz del pequeño sentimiento. Creo que de verdad ahí está la verdad. Yo creo que Tren Paraguay marca efectivamente un antes y un después para mí. Creo que lo marca también para un montón de gente del equipo, ¿verdad? Tren Paraguay es básicamente una película de ópera primistas. Tanto nuestros productores, la mayoría, salvo Karen Frenkel, para el director de fotografía Luis Regiardo, para la montajista Anita Remón, para un montón de gente fue su primer largo como director de fotografía, su primer largo como montajista, su primer largo como productor ejecutivo, mi primer largo como director. Y yo creo que fue un proceso tan extenso, tan largo y tan fuerte, tan pasional, que marca, por un lado, un antes y un después en mi vida personal, y yo creo que en la vida de mucha de la gente del equipo, y creo que a nivel de mi carrera también marca un antes y un después. Yo creo que Tren Paraguay para mí fue una gran oportunidad de demostrar lo que soy capaz de hacer
¿verdad? Claramente es necesario entender que fue un proceso larguísimo, de muchísima maduración, de muchísimas cosas, pero efectivamente yo creo que a las cosas a las que podré acceder de alguna u otra manera después de Tren Paraguay van a ser ya distintas para siempre. Y estamos enviando también la película a festivales de España para tener la posibilidad de que la gente en España también la pueda ver. Sabemos que hay mucha gente paraguaya en España, nos han escrito algunas personas, entonces nos interesa sobre todo que esta película pueda llegar a la gente. Yo creo que van a lograr un nivel de identificación muy importante. Yo creo que todos los paraguayos sabemos algo, aunque sea del tren. Probablemente mucha gente que esté allá haya viajado y haya vivido probablemente en lugares donde pasaba el tren. A mí me tocó salir de Paraguay. Quizás en mejores o en peores condiciones que otros. Yo por lo que tenía ganas de hacer tuve que salir afuera a estudiar y fue un esfuerzo gigante. Tuve que ir y empezar de cero, vivir en un lugar chiquitito, estudiar, trabajar para poder vivir, trabajar para poder pagar la facultad. Y salir de Paraguay yo creo que a uno le genera como una cosa muy importante adentro, ¿verdad? Yo creo que la gente que está fuera de Paraguay sabe lo que Paraguay vale, porque solamente desde alejando nos podemos mirar. Para mí lo más importante de salir fue volver. Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno, me gustaría a la gente que está fuera del país invitarlos a que algún día vuelvan. De alguna u otra manera creo que las cosas en Paraguay están cambiando y de alguna u otra manera creo que ese cambio depende de cada uno de nosotros. Así que creo que tenemos un país maravilloso y que está y depende de nosotros también, creo, con los brazos abiertos para acoger a toda la gente, a todos los que somos paraguayos. Creo que este es nuestro lugar. Me parece genial que vayamos y volvamos, que salgamos a estudiar, que salgamos a trabajar, pero que sobre todo que volvamos. A la vuelta de la pausa, hablaremos con Susi Sacco. Está brillando acá porque le tenemos justamente a la maestra de maestras, la profe Susi Sacco. ¿Cómo estás, profe? Pero muy bien, Nati, encantada, muy contenta de esta entrevista. Y bueno, ¿cómo están los compatriotas, los amigos que están en Barcelona? Aquí muy feliz de estar con esta entrevista, con este programa muy interesante, cultural, que se va a transmitir en España. Muchas gracias. ¿Y cuántos años ya, profe, que estamos acá con el arte? ¿Cuántos años ya tenés? Bueno, yo la verdad que más de 46 años profesional, pero por supuesto que empecé con anticipación, pues primero tuve que aprender, estudiar y terminar mi carrera para poder dedicarme profesionalmente. Pero ya 46 años con el estudio de danzas. Con el estudio, con la academia. Así es. A los 3 años comenzaste, ¿verdad? Comencé a los 3 años. ¡Wow! O sea que saliste de la panza medio bailando ya de tu mamá, ¿verdad? Así es, la verdad que me sentí enseguida bailando. Antes que me dé cuenta, yo ya estaba en una academia de danzas. ¿Y cómo hiciste, profe, para lidiar? Porque usted tiene 5 hijos, ¿verdad? 5 hijos. Y es súper difícil hacer todo lo que hiciste y ser mamá a la vez, ¿verdad? Y sí, no, ¿verdad? La verdad que uno nunca hace bien todas las cosas. De repente en algo fallás porque como madre de repente tenés que estar muchísimo tiempo con las criaturas y como profesional también hay que dedicarse para poder sacar un buen resultado, ¿verdad? Pero bueno, tratando de compaginar y en el tiempo en que los niños nacieron, que fueron en 10 años, tuvimos 5 hijos,
el estudio de danza quedó un poquitito de lado para poder dedicarme más a ellos. Y posteriormente, a medida que iban ya creciendo, entonces ya me iba dedicando más a la escuela de danza y el ballet que paralelamente nunca dejó de existir. Prácticamente mi estudio de danzas nació al mismo tiempo que nació el ballet, que en aquella época no se llamaba Minvipa, sino se llamaba Ballet Folclórico Internacional de Susi Sacco. Realmente Minvipa te caracteriza, ¿verdad? El brillo, lo que más resalta en vos es justamente las lentejuelas, las plumas, las innovaciones que hiciste en todo el Paraguay, en toda la danza. ¿Qué más innovaste, profe, además de todo eso? Y bueno, en primer término, en el año 70 yo comienzo con los cursos de tango, que hacíamos con mucha dificultad porque queríamos hacer el tango y apenas aprendíamos algo ya nos poníamos a enseñar. Traíamos parejas, contratábamos parejas que venían con los circos. Los circos argentinos que venían con parejas de tango que hacían show. Enseguida nosotros nos íbamos al circo, le contratábamos a la pareja y venía a enseñar a la casa. Ahí le llamábamos a todos los que querían bailar tango y veníamos y aprendíamos todo, ¿verdad? Y la danza de salón, que fui la primera que abrí acá, los ritmos tropicales, los ritmos colombianos, los ritmos brasileros, el foxtrot, el rock, el twist. Todo lo que nosotros bailábamos en nuestra época y posteriormente se empezó también a enseñar y se enseña en este momento reggaetón y cachaca también me tocó enseñar a mí en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, estamos siempre tratando de estar en la onda con lo que está actualizado, ¿verdad? Porque me contaba tu mamá que fuiste la primera mujer, ¿verdad?, que mostró la panza a todos los cerristas, ¿verdad? O sea, fuiste muchas cosas primera, ¿verdad? Primera en usar panza afuera, cuando usaba nada más que un top, una blusita cortita acá, y la pollera que nacía ya bien abajo del ombligo, ¿verdad? Hasta abajo. Nadie usaba panza afuera y cuando eso todo el mundo me miraba. Yo feliz de la vida porque estaba así en una onda nueva, ¿verdad? La palmeada era una tradición acá en Asunción, palmear los sábados. Y en un sábado, en una palmeada que fue así cerca, ya el 21 de septiembre, yo salgo todo el mundo usaba pollera, nadie usaba pantalón. Y yo salgo con un pantalón turquesa. Dios mío, era el escándalo. La gente me gritaba, me decía cosas buenas y malas, ¿verdad? Claro. De todo un poco. Pero bueno, era la mujer con pantalón, si eso es una cosa de hombre. ¿Cómo podía ser que una mujer use pantalón? Bueno, yo usé pantalón turquesa. No, era así un color suavecito, no, turquesa. Y siempre cerrista, profe. Porque fuiste reina. En realidad yo de familia soy liberteña. Porque mis padres, mi familia, mis tíos, mis abuelos, todos son de Libertad. Pero bueno, después vino un amigo y me invitó, me dijo, mira, vos sos una figura, el Cerro Porteño, bla, bla, es un club que tiene muchísima popularidad y qué sé yo, y no querés presentarte para candidata a reina. Y bueno, le dije, no hay problema. ¿Y saliste? Y salí reina. ¿Qué es lo que te parece que es difícil todavía aquí en Paraguay con nuestro arte? Porque vos no solamente haces danza, sino también estás en la pintura, los trajes vos, no confeccionás, sino diseñás, sí. ¿Verdad? ¿Qué todavía le falta a nuestro arte acá en Paraguay? Bueno, a nuestro arte en Paraguay le faltaría un poquito más apoyo de las empresas, porque se apoya muchísimo a los espectáculos del exterior.
naturalmente, yo entiendo que eso es muy importante también para que la gente, la juventud, bueno, pueda tener la misma oportunidad de ver a sus ídolos, a sus artistas en vivo, ¿verdad? No solamente tener que irse a Buenos Aires o tener que irse a San Pablo para poder ver. Eso me gusta muchísimo, pero también creo que los artistas nacionales y el folclore nacional se merece también el apoyo de las empresas extranjeras, porque nosotros dependemos muchas veces de ellos. En Asunción cuesta mucho más estirarle a la gente que se vaya al teatro. Cuesta al teatro como teatro muchísimo más, porque tienen poco público que va y le apoya, ¿verdad? Y a los espectáculos de danza folclórica para más, ¿quién se quiere ir a ver folclore si todo el día están viendo por ahí, verdad? Entonces eso cuesta muchísimo. Ahí es que nosotros necesitamos el apoyo para poder hacer los espectáculos con las luces, con el sonido, con el vestuario, con todos los códigos del escenario, que son códigos millonarios. Claro, como en el exterior. Así es, como en el Invertir exterior. como en el exterior. Claro. Profe, nosotros te consideramos una persona, o sea, para mí sos el referente máximo en todo lo que se refiere a arte. ¿Qué deseas? Porque ya quemaste tantas etapas y bien, ¿verdad? Llegaste siempre a lo máximo. ¿Qué decís que te falta todavía? ¿Qué querés? ¿Qué anhelás? ¿Qué deseas? Yo anhelo tener el complejo cultural Susisaco. O sea, un complejo cultural donde sea un shopping de la danza, donde haya todo lo referente a la danza, tanto espectáculos como cafeterías, como restaurantes, pero todo temático. Te mandes un saludo a toda la comunidad de Barcelona y a todos los españoles que nos están viendo allá. Bueno, un saludo especial para todos nuestros compatriotas que están viviendo en España, en la madre patria, que estén pasando bien allá, que no pierdan sus tradiciones, que no pierdan sus raíces, que sigan cantando la música paraguaya, que sigan reuniéndose para comer nuestras comidas tan sabrosas y viendo los espectáculos y apoyando los espectáculos que vayan de Paraguay. A la vuelta de la pausa hablaremos con Denise Hutter, que nos cuenta un poco más de La Claqueta. Bueno, de La Claqueta comienza, yo en ese momento estaba estudiando actuación y vi que básicamente la misma gente que hacía teatro también estaba incursionando en el audiovisual. Muy buenas noches y bienvenidos a este primer programa de La Claqueta. Y el canal estaba comenzando también a la par. Y estábamos hablando de potenciales programas como para llenar la grilla de programación y yo trabajaba detrás de cámaras totalmente en otra área. Entonces les preparé yo todo un proyecto con incluso nombres de conductores y conductoras que a mí me parecían acordes para el proyecto. Y se sientan a analizarlo conmigo y me dicen, pero bueno, ¿y vos no conoces a esta gente? Sí, ¿y vos no estudias periodismo? Sí. Y bueno, ¿y por qué no te animás? Y me senté acá con todo el miedo del mundo porque yo en mi vida había hecho televisión y así fue como comenzó La Claqueta, entrevistando a gente que en principio eran amigos y los propios jefes no le tenían mucha fe al programa porque dijeron, bueno, eventualmente los amigos se te van a acabar, se va a acabar la gente que hace audiovisual en Paraguay y no le daban ni un año de duración. Y bueno, y justamente dio la casualidad que ese año se empezó a producir, el año siguiente a estrenar, y así fue como 2 años y medio después seguimos acá con De La Claqueta, que en principio el programa era para mostrar cortometrajes. Hoy en día Paraguay cada vez tiene más largos, muchísima incursión también en el género documental, y bueno, y en eso estamos creciendo, pero es impresionante con la rapidez.
Así que básicamente como que apunta finalmente termina por apuntar a los dos públicos. Sorprendió al público adulto y si la gente joven lo mira más bien para verse reflejada en los trabajos, para ver a algún conocido que estuvo ahí, pero es más bien el público adulto el que nos hace llegar su sorpresa. Como que también hay realizadores que tocan la vida en la capital del país con otro tipo de ritmo o otro tipo de historias. Entonces yo pienso que hoy en día hay materiales para todos los gustos porque la gente que quiere algo más bien dinámico porque quizás está acostumbrada a un ritmo. Ahora que vienen acá cuando les pregunto es, la ganancia finalmente está por el lado de los fondos, de la venta, de los auspicios, de las marcas, pero no logran recaudar dinero o tener ganancias con la cantidad de público en salas. Básicamente empatan, recuperan, pero la cantidad de gente que va a ver la película no termina dejándoles ganancia. Personalmente me enorgullece por un lado el hecho de poder servir de ventana para que la gente conozca todo este movimiento que se está dando en Paraguay a nivel audiovisual. Pero por el otro, así como a los realizadores locales les cuesta conseguir apoyo económico para sus trabajos, a este programa que se dedica a mostrar esos trabajos también le cuesta y es un problema. Básicamente de La Claqueta le sirve a Unicanal como un producto diferencial, como para demostrarle a la gente que apoya lo nacional y es por eso que ya llevamos casi 3 años al aire. Sin embargo, como negocio, no es un negocio para el canal tener este programa, sino más bien es eso, es un producto diferencial. Lo que tenemos que lograr es un equilibrio, pienso yo, entre el a pulmón y el que reditúe, ¿verdad? Como para que eventualmente los superiores o mis superiores no lo levanten del aire por el hecho de que hay programas que quizás apuntan a otro tipo de público, tienen otro tipo de contenido un poco más comercial y sí obviamente le generan al canal ingresos superiores. Para mí que sí hay cine en Paraguay, sin embargo, y esa es su magia, no es una industria cinematográfica, sino más bien algo casero, algo más pequeñito y de ahí también está, como te decía, la magia. Así que yo pienso que se va a mantener, vamos a tener más presencia internacional, pero siempre lo que nos va a terminar destacando por encima de los otros es ese nivel intimista, tanto en el contenido, como en la fotografía, como en los lugares de rodaje. O sea, pienso que eso es lo que tiene nuestro país, que tiene muchas historias que contar y una manera muy hermosa de contar y de mostrar realidades que afuera no se conocen. Entonces, para mí sí, el cine va a ir creciendo en nuestro país, pero nunca va a llegar a crecer al punto de generar demasiados ingresos o volverse comercial o que haya toda una industria detrás, porque pienso que de otra forma o de esa forma perdería su magia. El programa se emite los sábados a las 21 horas, tiene repetición al viernes siguiente a las 9 de la mañana y nos comunicamos con la gente siempre a través de la fanpage en Facebook, es facebook.com/delaclaqueta. Ahí vamos anunciando quiénes van a ser los invitados, tenemos sorteos y siempre respondemos consultas de la gente con respecto a qué se está dando a nivel local en materia audiovisual, quién está grabando, quién va a estrenar y cuándo, así que tratamos de mantenerlos bien al tanto de todas las últimas informaciones en materia de cine nacional a través de la fanpage y tenemos la página web de Unicanal que es www.unicanal.com.py, que ahí también hay un apartado especial que explica de qué va el programa, cuándo comenzó y reitera los horarios de emisión. Bueno, un saludo muy grande a la comunidad paraguaya, tanto de España como del resto de Latinoamérica. Esperamos eventualmente que La Claqueta de alguna forma llegue hasta ustedes, este pedacito que llegó a ustedes hoy a través de esta entrevista. Bueno, a mí me pone muy contenta y me da muchísimo orgullo porque esa es la idea, que el audiovisual nacional, que está creciendo tanto y tan rápido estos últimos años en nuestro país, la idea es que eventualmente llegue también a ustedes. Hay paraguayos que fueron a formarse a España, por ejemplo, hay paraguayos que fueron a formarse a Buenos Aires, bueno, y la idea es que esos trabajos no vuelvan solamente a nuestro país, sino que sigan circulando también en Europa, en el resto de Latinoamérica, y ustedes puedan acceder a ellos y ver que realmente Paraguay está cada vez mejor y es cada vez más grande en materia audiovisual.
Reinventem. Reduïm. Reciclem. Reorganitzem. Reutilitzem. Recordem. Reconvertim. Reciclem. Reivindiquem. Repartim. Retrobem. La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres? Generalitat de Catalunya. Pel medi ambient, som-hi. A lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que podemos elegir. Elegimos bailar aunque no sepamos, o cómo expresar admiración. Repámpanos. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no depende de nosotros. Nuestro nombre, eso que será nuestra seña de identidad en el mundo, van a decidirlo subjetivamente papá, mamá, la abuela o el santoral. Así existe algún Xavi que no tiene cara de Xavi, o un José María al que le gustaría llamarse María José. Y es que hay apodos como Chechu o Zanahorio que merecerían estar en un DNI. Bien, pues en Aquarius hemos querido poner remedio a esto y hemos montado una gestoría para ayudarte en los trámites de cambiar tu nombre. Así solo tendrás que preocuparte de actualizar tu red social o la camiseta de tu equipo de fútbol. Si algo no te gusta en tu vida, tienes la libertad de intentar cambiar.